prácticamente en los mismos lugares, pero Sí, la no. realidad es de que también hay que tomarlo en cuenta que, bueno, pues estará llevando a cabo pues ahora sí que la temporada de lluvias hasta el próximo 30-31 de noviembre. Está programado este tema de lluvias, así que pues no es para bajar la guardia en ningún sentido y que seamos o nos identifiquemos y nos cataloguemos como pues un municipio que está en completa atención a la ciudadanía con el tema de los baches por Mira, seguridad. Carlos, es una cosa muy importante el hecho de que cuando no llueva, o sea, cuando ya no sea temporada de lluvias en diciembre, enero, febrero, pues se hiciera un rebacheo completito, o sea, para que al taparlos, pues el mismo concreto, como no va a llover no nada, va a mantenerse el asfalto durísimo, o sea, se va a mantener en buenas condiciones y es probable que sí pueda agarrar más y ya no se vuelva a formar el enorme, pues ahora sí que agujero porque año tras año eso es lo mismo, Carlos, año tras año es el mismo agujero que se vuelve a abrir. No, y aquí donde sea, ¿no? Sí, donde sea se vuelven a abrir y pues una pequeña fuga de agua, una gotita que penetre el asfalto, ya con eso ya se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Fíjate, Carlos, hoy anduvo una pipa, llamó mucho la atención acá por la avenida Manzanillo y parte del bulevar, de doble articulado y parecía que traía material peligroso. Ahí sí no supimos qué finalidad tuvo, pero pues ahí es donde decimos, ¿y dónde están nuestros agentes viales? ¿Dónde están? Sí, perfecto. Muy bien, Gabriel, pues ahí está, pues es que quedamos ya ciscados, ¿no? Todo México con este desastre, este suceso, ¿verdad? Impactante que sucedió allá en Iztapalapa y aquí, bueno, pues nos llena de mayor preocupación porque sabemos que nuestras carreteras, nuestro municipio, pues circula material peligroso y obviamente pues se deben de tomar todas las medidas, esto en todo sentido, en todos los lados, a nivel nacional, pues que sirva este terrible suceso para que se haga la tarea respectiva de los cuidados en términos de supervisiones, reglamentaciones y certificaciones y lo que se tenga que hacer para salvaguardar pues, la seguridad e integridad de las personas. Aquí lo increíble, Carlos, es de que por el bulevar no pueden circular de doble articulado ni uno a ninguna hora, ni uno. Entonces siempre se da un permiso especial, no sé si lo obtuvo, no sé qué pasaría, pero pues ojalá y no se vuelva a repetir esta escena porque sí va a estar medio difícil, ¿no? Es correcto. Muy bien, mi estimadísimo Gabo, pues ahí estamos en contacto, te saludamos, te mandamos un gran abrazo y al pendiente si algo ocurre en el transcurso de este programa. Aquí estaremos al pendiente, Charlie, y en la tarde hay que irnos a echar el grito, a fomentar la cultura y a echarle ganas al centro histórico que está un poquito abandonadón, pero va a volver a agarrar vida esta parte. Es correcto, muchísimas gracias. Bueno, nuestro compañero Gabriel Sánchez en el reporte urbano, el reporte vial el día de hoy. Y bueno, pues como lo dice, sí, justamente se invita, por supuesto, a todas las personas. Pues se está preparando ya una de las celebraciones más emblemáticas del año, la fiesta del Grito de Independencia, un evento que pues enmarca la primera celebración pública de la presidenta municipal Rocío Bayar. Se va a llevar a cabo en la explanada del Pez Vela a las 9. Promete ser una noche llena de tradición, música y gastronomía. Desde ayer están circulando en redes este mensaje también, porque bueno, pues también en Colima se hará lo pertinente, se hará lo propio para la gente que diga, bueno, pues yo voy y presencio allá en Colima capital, pues a Kika Edgar y lo que va a ocurrir, pues el programa allá inicia desde las 7 de la tarde, inicia el evento, luego a las 7:30 banda sinaloense, a las 9 de la noche tradicional Grito de Independencia, a las 10 un espectáculo de pirotecnia y a las 11:30, 10:30, ¿verdad? Se estará llevando a cabo la presentación de Kika Edgar. Así que bueno, el Grito de Independencia con la presentación oficial, música en vivo, antojitos y más. Pues vamos a escuchar parte de la invitación porque dice ella estar muy contenta de celebrar este aniversario 215 del inicio de la independencia de México en Colima capital. Mi querido Colima, soy su amiga Kika Edgar y me hace muy muy feliz que voy a regresar a su tierra. ¿Cuándo es? Este 15 de septiembre en el Jardín Libertad, así que no te lo pierdas porque vamos a bailar, vamos a cantar, pero sobre todo vamos a disfrutar de una noche muy bonita celebrando nuestro bellísimo México. Ahí te espero. Besotes, Colima. Lo siento, mi amor.
extraordinaria voz, ¿eh? Y bueno, pues una extraordinaria actriz, así que bueno, pues estuvo y va a estar excelente, estuvo excelente la elección y va a estar excelente el espectáculo sin dudar a dudas, ¿verdad? Sin dudar a dudas, así que bueno. Aquí en Manzanillo será lo propio en un momentito más. Vamos a la primera pausa comercial y estaremos hablando para que usted también, bueno, pues se vaya preparando para este festejo y esta conmemoración especial de aniversario, al 215 aniversario del inicio de la independencia aquí en nuestro municipio. Por ahí vamos a regresar con la nota que la tiene nuestro compañero Pedro Velázquez. Vamos al patrocinio de la hora, agradecimiento especial, Copi Sistema Rico, patrocinador oficial de la segunda emisión de Informativo Turquesa Manzanillo. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Instituto Océano, un lugar donde tu hijo crece con seguridad, inspiración y alegría. Tu hijo crecerá en un ambiente educativo seguro. Nuestras aulas, cada una climatizada y adaptada a cada necesidad. Nuestra meta es el crecimiento académico personal y social de cada niño. Te invitamos a formar parte de este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Instituto Océano, tu mejor opción. Hola amigos de Informativo Turquesa Manzanillo, estamos ya ubicados aquí en Total Llantas. Como pueden ver, es el lugar idóneo para que usted traiga su vehículo y le hagan un servicio perfecto, una atención excelente también. Van a poderle aquí hacer su suspensión, frenos, balanceo, la afinación y checarle cualquier detalle que usted requiera, sobre todo si se trata de llantas. Estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco, junto a un gimnasio y frente a un motel. Y bueno, vamos a continuar hacia adentro para que conozcan lo que podemos ubicar en este espacio. Ya nos encontramos aquí en el área de porterías dentro de Total Llantas. Aquí los muchachos, levantan los vehículos para que ellos puedan hacer la revisión y realizar la inspección que necesitan para poder identificar el problema que tenga su vehículo y así mismo poderlo solucionar de manera oportuna y con la mejor atención y calidad siempre. Como pueden ver, aquí en Total Llantas tienen las mejores marcas, las marcas de mayor prestigio y mejor calidad para el consumo de usted. Tener marcas como Michelin, Bridgestone, Goodyear, Firestone, BF Goodrich y otras más que también, como ya lo hemos visto aquí mismo, hay marcas incluso chinas, pero que son de calidad, de muy buena calidad y que a usted le puede funcionar, sobre todo pues dependiendo de su presupuesto. Estamos en la zona de llantas. Como pueden ver, tenemos llantas de diferentes tamaños, de diferentes marcas y modelos, y recuerden que hay para su vehículo, para su auto, para su camión, así que puede usted visitarnos. Aquí los compañeros le van a ofrecer la asesoría, les van a ofrecer la mejor calidad, siempre y cuando que usted tenga la seguridad de que su vehículo va a estar perfectamente en buen estado y con las mejores llantas. Como ya se los hemos venido compartiendo, Total Llantas es la mejor opción. Estamos para atenderles de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde. Recuerde que puede comunicarse directamente con ellos, incluso puede pedir alguna cotización por mensaje y ya con gusto le van a dar toda la información. Aquí en Total Llantas es la mejor atención, el mejor servicio y mayor calidad. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal.
Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Instituto Océano, un lugar donde tu hijo crece con seguridad, inspiración y alegría. Tu hijo crecerá en un ambiente educativo seguro. Nuestras aulas, cada una climatizada y adaptada a cada necesidad. Nuestra meta es el crecimiento académico personal y social de cada niño. Te invitamos a formar parte de este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Instituto Océano, tu mejor opción. Hola amigos de Informativo Turquesa Manzanillo, estamos ya ubicados aquí en Total Llantas. Como pueden ver, es el lugar idóneo para que usted traiga su vehículo y le hagan un servicio perfecto, una atención excelente también. Van a poderle aquí hacer su suspensión, frenos, balanceo, la afinación y checarle cualquier detalle que usted requiera, sobre todo si se trata de llantas. Estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco, junto a un gimnasio y frente a un motel. Y bueno, vamos a continuar hacia adentro para que conozcan lo que podemos ubicar en este espacio. Ya nos encontramos aquí en el área de porterías dentro de Total Llantas. Aquí los muchachos, levantan los vehículos para que ellos puedan hacer la revisión y realizar la inspección que necesitan para poder identificar el problema que tenga su vehículo y así mismo poderlo solucionar de manera oportuna y con la mejor atención y calidad siempre. Como pueden ver, aquí en Total Llantas tienen las mejores marcas, las marcas de mayor prestigio y mejor calidad para el consumo de usted. Tener marcas como Michelin, Bridgestone, Goodyear, Firestone, BF Goodrich y otras más que también, como ya lo hemos visto aquí mismo, hay marcas incluso chinas, pero que son de calidad, de muy buena calidad y que a usted le puede funcionar, sobre todo pues dependiendo de su presupuesto. Estamos en la zona de llantas. Como pueden ver, tenemos llantas de diferentes tamaños, de diferentes marcas y modelos, y recuerden que hay para su vehículo, para su auto, para su camión, así que puede usted visitarnos. Aquí los compañeros le van a ofrecer la asesoría, les van a ofrecer la mejor calidad, siempre y cuando que usted tenga la seguridad de que su vehículo va a estar perfectamente en buen estado y con las mejores llantas. Como ya se los hemos venido compartiendo, Total Llantas es la mejor opción. Estamos para atenderles de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde. Recuerde que puede comunicarse directamente con ellos, incluso puede pedir alguna cotización por mensaje y ya con gusto le van a dar toda la información. Aquí en Total Llantas es la mejor atención, el mejor servicio y mayor calidad. Clínica Dental Lopcal.
con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Con más de los temas, con más de la información para ustedes. Y bueno, le platicaba yo que justamente es importante señalar que de manera simultánea este evento el día de hoy se transmitirá en el Jardín de Santiago, así como el de Salagua y también en el de Jalipa. Estamos hablando justamente de lo que va a ser el Grito de Independencia, un evento que marcará pues la primera gran celebración pública de la presidenta Rosy Bayardo. La información completa la tiene nuestro compañero Pedro Velázquez Campos con la producción de Memo Arellano para ustedes. Será parte de lo que va a haber. La plaza ya se está pues transformando para recibir a miles de manzanillenses. Le estaremos platicando nosotros justamente de los detalles en un momento más por ahí también. Y de igual manera le comentamos que habrá pabellón gastronómico que estará listo para ofrecer pues una amplia variedad de platillos típicos mexicanos que pues van a deleitar a los asistentes. Esto pues va a ocurrir a partir de las 5 de la tarde. Van a poder disfrutar pues antojitos, ¿no? Ahora sí que se antoja. ¿Qué van a cenar ustedes en su casa? O igual, si van allá, pues van a encontrar también este tipo de platillos típicos, que si las flautas, tradicional pozole, las enchiladas, los sopitos, el sope gordo, también para acompañar, pues estos manjares. Va a haber esta selección de aguas frescas elaboradas también con frutas de la temporada. Todo esto es parte de lo que estará ocurriendo. Además, la comida, la fiesta también, pues van a contar ahí los vendedores ambulantes que ya están tomando sus puestos para llevar a cabo este evento importante. Van a poder encontrar banderitas nacionales, en fin, muchas cosas. Les estoy dando la información, mi estimadísimo Pedro, te saludamos. Buenas tardes. A ver si nos escuchas por ahí en la comunicación directa, Pedro. Como dice la canción, vamos a retomar la comunicación un momento más. Recuerden, entonces van a poder encontrar, ya compraron su banderita, que los identifique, por supuesto, en sentir orgullo mexicano, las tradicionales diademas, ¿qué más hay? Los llaveros. Ahorita en el tema de la decoración, pues ya no, ¿verdad? Ya muchos están decorados, ¿no? Entonces, aprovechen este programa artístico, cultural, para todos los gustos. La comuna porteña es variado y pensado, por supuesto, para el disfrute de toda la familia. La velada comenzará, le platico, a partir de las 18 horas, la emotiva presentación de la Orquesta Filarmónica Infantil de Manzanillo, un verdadero deleite para el oído que va a llenar la plaza de melodías clásicas y folclóricas. A las 7 de la tarde, continuando con el ballet folclórico de Los Angelitos, a las 8 de la noche, así que pues vaya a ver, la verdad, muy reconocidos, muy queridos, muy adorados nuestros queridos angelitos ahí de lo que es pues la casa hogar de Los Angelitos. Mi estimadísimo Pedro Velázquez Campos, retomamos comunicación contigo. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues nos encontramos ya aquí en el lugar donde se llevará el grito de independencia, el número 225, en donde ya estamos viendo pues prácticamente todos los preparativos, donde sin duda el grito de independencia en Manzanillo es una fiesta portuaria con sabor a México. Decirte, Carlos, que aquí Manzanillo se prepara para una de las celebraciones más emblemáticas del año, la fiesta del grito de independencia. Pues este evento que marca la primera gran celebración pública de la edil municipal Rosy Vallardo, pues se llevará a cabo dentro de unas horas en el explanada del Pez Vela, para ser exactos a las 9 de la noche, en donde promete ser una noche llena de tradición, música y gastronomía, donde es importante señalar que en manera simultánea el evento, como ya lo comentábamos en la edición de la mañana, se transmitirá en el Jardín de Santiago, así como el de Salagua y el de Jalipa. La plaza ya se está transformando para recibir a miles de manzanillenses que se darán cita en este importante lugar. El pabellón gastronómico está listo para ofrecer una amplia variedad de platillos típicos mexicanos que deleitarán a los asistentes a partir de las 5 de la tarde. También en este evento gastronómico, pues habrá comida mexicana como el pozole, las flautas, las enchiladas, los ojitos, el sope gordo. Pues para acompañar estos manjares habrá una selección de aguas frescas elaboradas con frutas de la temporada. Además de la comida, la fiesta también contará con la presencia, pues que ya estamos viendo llegar, de vendedores ambulantes que ya están montando sus puestos en este momento. Además, se podrán encontrar banderas nacionales de todos los tamaños, globos tricolores y una gran variedad de instrumentos musicales para la celebración de este magno evento, donde en este momento estamos escuchando pues ya los ensayos del programa artístico, que sin duda serán para todos los gustos. El programa cultural que ha preparado la comuna porteña es variado y pensado para el disfrute de toda la familia. La velada comenzará a las 18 horas con la emotiva presentación de la Orquesta Filarmónica Infantil de Manzanillo, donde sin duda un verdadero deleite para el oído, que llenará la plaza de melodías clásicas y folclóricas. Posteriormente, a las 7 de la tarde, Clave 314, continuando con el ballet folclórico de Los Angelitos a las 8 de la noche. Pues Carlos, el evento principal y sin duda el momento más esperado será la presentación de los Cadetes de Linares, que se tienen programados a las 10 de la noche con su inconfundible estilo de música norteña. Cerrará la noche por todo lo alto. Es un hecho que el público coreará a todo pulmón sus grandes éxitos, como el que en la mañana pusimos, el Currucucú. Con esta combinación de sabores, sonidos y el fervor patriótico que caracteriza al pueblo mexicano, la fiesta del grito en Manzanillo se perfila como un evento inolvidable que honrará la historia y las tradiciones de México. Pues Carlos, hasta aquí es el momento, seguimos viendo pues todo el movimiento que están dando ahora sí a todo vapor, los trabajadores, los ambulantes, pues preparándose para que a las 5 de la tarde del pabellón gastronómico sea el primero en abrir para los manzanillenses que se estarán dando cita aquí, como en las demás comunidades y en todo el municipio, todo el estado y el país, Carlos. Correcto, mi estimadísimo Pedro. Bueno, pues parte de lo que está ocurriendo, platícanos cómo estamos ahorita en términos de vialidad. Ya desde la mañana por ahí veíamos, ya comenzaba la organización y bueno, pues cerrar el tema de la avenida principal para dar acceso a lo que va a ser estos ensayos. Así es, ya están cerradas, hay tránsito, la gente está, en el caso del centro, toma la calle Porfirio Díaz, así se denomina, o la calle del túnel, pues para ir hacia el centro o hacia aquel lado, Las Palmitas, el mercado del 5 de mayo o alguna otra ruta. Pues ya los manzanillenses de años, de antaño, pues ya están habituados a este circuito paralelo, pues que se forma siempre para este tipo de festividades. Pues ya de aquí en adelante queda cerrado para dar mañana a primera hora el
el desfile. Así que ya los preparativos, y ya prácticamente no hay ningún carro estacionado en la calle paralela hacia acá, hacia el Palacio Municipal, ninguna de las dos. Correcto, pues estaré muy pendiente, Pedro, por ahí en la página para subir toda la información, para que la gente nos siga. Bueno, pues también esté al pendiente de todo lo que ocurra en distintos puntos donde se ha pues establecido que justamente el desfile sea mañana, y bueno, pues ahí con todas las instituciones, corporaciones, y bueno, pues el día de hoy también lo que ocurrirá en este espacio, por supuesto, del centro. Sí, pues Carlos, pues son 225 años de independencia política, la que ya se cumple, aquel que inició precisamente el 16 de septiembre de 1810 en la madrugada, y que la jornada, bueno, la justa de guerra, de lucha de los mexicanos, pues fue alrededor de 10 años, una década de lucha constante, de sangre, que nos ha costado al país vivir estos momentos que ahorita llega con esta culminación, y que ahora tenemos la oportunidad de celebrar los mexicanos esta justa histórica 225 años. Correcto. Muchísimas gracias, Pedro. Te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Muy amable. Así es, gracias, Carlos. Un saludo para todos y para la audiencia. Muy bien, bueno, pues hay imágenes de Memo Arellano y también nuestro compañero Pedro Velázquez Campos. En el reportaje ya está él allá, bueno, pues con toda la información. Vamos con directamente su denuncia, nos hacen llegar imágenes y bueno, pues es todo un alambrerío, telebrejerío, dijeran por ahí, en las calles, muchas de las calles. Dice, buenas tardes, para reportar que esta torre de la Alianza de Taxistas de Tapexles tiene casi 2 meses caída y no han hecho nada para retirarla. Cada vez está más abajo y más peligrosa debido a que está caída sobre el poste de una Comisión Federal de Electricidad. Hay que esquivarla cuando uno trae camioneta para no pegarle. Comisión Federal de Electricidad argumenta que tiene que acudir Protección Civil. Bueno, pues eso es lo que dicen. Luego entre por ahí como que, pues, está complicado, fíjate. Está detenida por los cables esta torre de radio, de esta caseta de taxistas. Cayó justamente en el poste. Está atorada con el poste, si no, bueno, pues estaría colgando. Está colgando una parte de los cables. Para la gente que nos sigue en redes sociales, ahí están las imágenes. La verdad es que sí, pues hay que arreglarlo. Está complicado esta situación. O se viene el poste, o se cae el pedazo que le falta a la torre, o se caen los cables. Y bueno, pues hemos visto accidentes por el tema de los cables. Es peligrosísimo. Y luego el telebrejero, ¿no? Hace falta, bueno, pues ya que se hagan algunos cambios, algunos ajustes, y mientras eso pasa, o mientras las instalaciones de cableado comienzan a ser subterráneas, pues hace falta realmente, por lo menos, arreglar este tipo de situaciones que sí se van a tornar en un accidente. Bueno, ahí hay carros incluso abajo estacionados. Nos envían 2 fotografías. Dicen por ahí, la fotografía dice más que 1000 palabras. Y bueno, pues ahí está un hecho. Pasamos la información a las autoridades al respecto, pues para que se pueda hacer algo ante esta situación. La verdad es un accidente latente, y luego con el tema de las lluvias y los climas es muy, muy complicado. Gracias por la información por ahí con terminación 2226. Vamos nosotros con lo que es nuestra compañera Penélope Membris, quien ya se encuentra lista también formando parte. Hoy 2 conmemoraciones, el Día Internacional de la Democracia y por supuesto en lo que es el inicio de la dependencia, aniversario, 215 aniversario. Saque sus cuentas, pues más de 2 siglos de aquella justa, pues ahora sí que marcó la lucha de un cambio para pues conseguir lo que ahora le llamamos democracia. Fíjate, dos conmemoraciones importantes que tienen mucho que ver. Vamos rápidamente a la información. Es Penélope Membris, aquí en Informativo Turquesa. Este es el recorrido con los titulares nacionales. En Informativo Turquesa, la voz de la información. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas de Informativo Turquesa 92.9. Bueno, el día de hoy tenemos 2 conmemoraciones muy importantes, ya que se celebra el Día Internacional de la Democracia, así como el grito de nuestra independencia en México. Y bueno, dando inicio, hablando del Día Internacional de la Democracia, esto fue decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para observar cada año como
la convicción de continuar alentando y promoviendo la democratización, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, por este medio, se alentó a los gobiernos del mundo a fortalecer programas nacionales para promover y consolidar la democracia en sus países. Y bueno, en este sentido, la celebración de esta fecha proporciona una oportunidad de examinar el estado mundial de la democracia, cuya consolidación pues solo se logra a través de la participación de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y definitivamente los individuos. Así, bueno, vamos a definir la democracia como un valor universal cuya base es la voluntad de los pueblos libremente expresada para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural con participación plena en los aspectos de su vida. Igualmente, Carlos proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Y bueno, cierro esta parte del Día Internacional de la Democracia con una frase de Antonio Guterres que dice: en lo esencial, la democracia es patrimonio de la gente, estriba en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Y bueno, a continuación, y pareciera que está ligado a este tema, ¿verdad?, es la celebración, el festejo del día de hoy del Grito de Independencia, ya que, bueno, recordemos que el Grito de Dolores es un evento histórico clave en México que marcó el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país contra el dominio español. Fue un llamado a la rebelión hecho por el cura Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la localidad de Dolores, Guanajuato. Actualmente, cada año pues celebramos el día de hoy a través de los presidentes de nuestros municipios, de la República también, que se recrea el Grito de Dolores desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, esto va acompañado de desfiles, fiestas populares, conciertos y actividades culturales en todo el país. Recordemos que el Grito de Dolores simboliza el inicio de la lucha por la independencia y la libertad en México, un símbolo de la identidad nacional mexicana representando la valentía y la lucha por la justicia social. Y bueno, alrededor de este tema existen algunos mitos. Hay un mito que se menciona que el Grito de Dolores fue el inicio inmediato de la independencia. Sin embargo, bueno, esto inició desde mucho antes. El proceso fue largo y complejo, culminando con la consumación de la independencia en 1821. O sea, duró 11 años esta batalla. Y así, bueno, también hay otro mito de que el Miguel Hidalgo y Costilla lideró la independencia hasta el final. Sin embargo, pues Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, un año después de iniciar la independencia. Y bueno, otros líderes como José María Morelos continuaron la lucha. La independencia, comentarles a nuestros queridos radioescuchas, fue consumada hasta 1821, fueron 11 años de lucha. Y bueno, así México logró su independencia de España con el Plan de Iguala y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. La lucha por la independencia involucró a varios líderes y tuvo diferentes fases, desde el Grito de Dolores hasta la consumación con Agustín de Iturbide. Y bueno, recordar que este movimiento pues fue una causa que marcó la historia de nuestro país y nos convirtió en una nación soberana, dejando pues un legado histórico que se conmemora día a día el 15 de septiembre por la madrugada, bueno, para amanecer el 16 y llevar a cabo este gran festejo. Carlos, un saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas de Informativo Turquesa Manzanillo. Que tengan una excelente tarde, muy buenos festejos y felices fiestas patrias. Carlos, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Penélope Membris. Vamos a la breve pausa comercial. Seguimos, recibimos sus mensajes 314-170-6757 y mucho más. Estamos de vuelta en un minuto. Continuamos. Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos.
¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Instituto Océano, un lugar donde tu hijo crece con seguridad, inspiración y alegría. Tu hijo crecerá en un ambiente educativo seguro. Nuestras aulas, cada una climatizada y adaptada a cada necesidad. Nuestra meta es el crecimiento académico personal y social de cada niño. Te invitamos a formar parte de este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Instituto Océano, tu mejor opción. Hola amigos de Informativo Turquesa Manzanillo, estamos ya ubicados aquí en Total Llantas. Como pueden ver, es el lugar idóneo para que usted traiga su vehículo y le hagan un servicio perfecto, una atención excelente también. Van a poderle aquí hacer su suspensión, frenos, balanceo, la afinación y checarle cualquier detalle que usted requiera, sobre todo si se trata de llantas. Estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco, junto a un gimnasio y frente a un motel. Y bueno, vamos a continuar hacia adentro para que conozcan lo que podemos ubicar en este espacio. Ya nos encontramos aquí en el área de porterías dentro de Total Llantas. Aquí los muchachos, levantan los vehículos para que ellos puedan hacer la revisión y realizar la inspección que necesitan para poder identificar el problema que tenga su vehículo y así mismo poderlo solucionar de manera oportuna y con la mejor atención y calidad siempre. Como pueden ver, aquí en Total Llantas tienen las mejores marcas, las marcas de mayor prestigio y mejor calidad para el consumo de usted. Tener marcas como Michelin, Bridgestone, Goodyear, Firestone, BF Goodrich y otras más que también, como ya lo hemos visto aquí mismo, hay marcas incluso chinas, pero que son de calidad, de muy buena calidad y que a usted le puede funcionar, sobre todo pues dependiendo de su presupuesto. Estamos en la zona de llantas, como pueden ver tenemos llantas de diferentes tamaños, de diferentes marcas y modelos, y recuerden que hay para su vehículo, para su auto, para su camión, así que puede usted visitarnos. Aquí los compañeros le van a ofrecer la asesoría, les van a ofrecer la mejor calidad, siempre y cuando que usted tenga la seguridad de que su vehículo va a estar perfectamente en buen estado y con las mejores llantas. Como ya se los hemos venido compartiendo, Total Llantas es la mejor opción. Estamos para atenderles de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde. Recuerde que puede comunicarse directamente con ellos, incluso puede pedir alguna cotización por mensaje y ya con gusto le van a dar toda la información. Aquí en Total Llantas es la mejor atención, el mejor servicio y mayor calidad. Clínica Dental Lopcal, con un prestigio de más de 30 años de trayectoria en odontología, diseño de sonrisas, implantes dentales, servicio de urgencias 24 horas y muchos tratamientos especializados para tu salud bucal. Contamos con el equipo y la experiencia para darte el mejor servicio. Calle Emiliano Zapata, Colonia Centro. Clínica Dental Lopcal. Cuidado, la temporada de lluvias ya empezó y tu auto lo siente. Golpes, ruidos extraños, pérdida de control. No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. En Total Llantas cuidamos tu vehículo como se merece. Llantas, balanceo, alineación, suspensión, frenos, amortiguadores y afinación con las mejores marcas en llantas. Total Llantas, expertos en autos, camionetas y camiones. Visítanos en Avenida Elías Zamora 2293 y Elías Zamora 2124. Total Llantas, tu taller de confianza. Este mes, en Pacific Music, renueva tu sonido con los mejores precios del mercado. Compra cualquier instrumento o equipo de audio y págalo con tu tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses y a precio de contado. Asesoría personalizada, calidad garantizada. Visítanos en Pacific Music, Avenida Elías Zamora, Barrio 5, frente a Plaza Laure. Teléfono 314-357-0764. Pacific Music, tu pasión, tu ritmo, tu tienda.
Informativo Turquesa, la voz de la información. En un momento regresamos. ¿Quieres estudiar en una universidad sólida y con más de 28 años de trayectoria? En la Universidad Multitécnica Profesional te ofrecemos una educación de calidad y becas de hasta el 70%. Estudia pedagogía y conviértete en un líder de la educación o estrategias administrativas y financieras. Asiste de lunes a viernes por la mañana, sábados por la mañana o por la tarde o lunes y martes de 7 a 9. Contáctanos ahora, 314-334-1090. Universidad Multitécnica Profesional. Instituto Océano, un lugar donde tu hijo crece con seguridad, inspiración y alegría. Tu hijo crecerá en un ambiente educativo seguro. Nuestras aulas, cada una climatizada y adaptada a cada necesidad. Nuestra meta es el crecimiento académico personal y social de cada niño. Te invitamos a formar parte de este nuevo ciclo escolar 2025-2026. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Instituto Océano, tu mejor opción. Hola amigos de Informativo Turquesa Manzanillo, estamos ya ubicados aquí en Total Llantas. Como pueden ver, es el lugar idóneo para que usted traiga su vehículo y le hagan un servicio perfecto, una atención excelente también. Van a poderle aquí hacer su suspensión, frenos, balanceo, la afinación y checarle cualquier detalle que usted requiera, sobre todo si se trata de llantas. Estamos ubicados en la avenida Elías Zamora Verduzco, junto a un gimnasio y frente a un motel. Y bueno, vamos a continuar hacia adentro para que conozcan lo que podemos ubicar en este espacio. Ya nos encontramos aquí en el área de porterías dentro de Total Llantas. Aquí los muchachos, levantan los vehículos para que ellos puedan hacer la revisión y realizar la inspección que necesitan para poder identificar el problema que tenga su vehículo y así mismo poderlo solucionar de manera oportuna y con la mejor atención y calidad siempre. Como pueden ver, aquí en Total Llantas tienen las mejores marcas. Gracias por continuar con nosotros. Ya 2:56 p.m. Este septiembre se nos está yendo, pero sí, de verdad, rapidísimo. Bueno, pues ahí está la invitación a las fiestas. Y hablando de fiestas y actividades y eventos, este fin de semana, pues eventos deportivos, pues vimos ahí el tema del Canelo y vimos el tema de, pues las Chivas, cosas sorprendentes, que es increíble. ¿Qué sería? Si tuvieron oportunidad de ver por ahí el documental de Netflix, el previo a lo que fue la pelea del Canelo, pues la verdad es que ¿qué se puede decir? Este amor-odio que se le tiene al campeón mexicano o ex campeón mexicano tiene mucho que ver con la cuestión opulencia, ¿verdad? Y con ese nuevo sentido con ese nuevo estilo boxístico que la verdad, a diferencia de otros campeones que se ha tenido en la historia de México, en el tema de box, pues deja un tanto qué decir, ¿no? Por el nuevo estilo de boxeo, que le falta un poquito más de drama, ¿no? Un poquito más de acción. Y se presta pues para muchas cosas. Pues ahí, de una u otra manera, es sentirse orgullosos, ¿no? Del tema mexicano y de apoyar a México, de apoyar a los mexicanos. Y sobre todo ante, pues este contrincante de Estados Unidos, que pues ahora pues es ya el nuevo campeón. Quien tiene la mejor palabra, pues es nuestro experto en deportes, Lupillo Hernández. Adelante, mi estimadísimo Lupillo, te saludamos. Muy buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, auditorio? Muy buenas tardes para todos. Y le mandamos un saludo a la gente que nos sigue a través de 92.9 Informativo Turquesa y también a todos los seguidores que nos siguen a través en Facebook. Gracias a ustedes, ya somos más de 32,000 seguidores. Charlie, pues te traigo la nota deportiva y como ya les había comentado, septiembre de grandes eventos deportivos y comenzamos con Grover, que derrota al Canelo y hace historia como indiscutido. Grover se impuso su velocidad y posición para arrebatar en los 4 cinturones de las 168 libras al mexicano en Las Vegas. Charlie Auditorio, Terence Coward, con 42 peleas, 0 perdidas, 31 knockouts, derrotó al Canelo Álvarez con 63 peleas, ahora ya se comen en 3 peleas perdidas, 2 empates, por decisión unánime.
para mantener su invicto y convertirse en campeón indiscutido en 3 divisiones al arrebatarle los cetros de la MF, FIB, CMB y OMB de las 168 libras al mexicano. Las tarjetas, Charlie, así fueron: 116, 112, 115, 113, 115, 113 a favor del peleador de Omagua, quien lució más rápido y concreto los golpes muy sólidos y determinantes en la contienda. Bull controló el ritmo y se mostró indiscutible para Canelo. Pues así las cosas, Charlie, en esta lamentable, digo no lamentable, sino esperada. No se esperaba que Canelo fuera a perder, ya que, como te había dicho yo y comentado, pues el peleador, el retador tenía que subir 2 kilos. Cowher los subió, pero pues no se reflejó tanto su lentitud, sino al contrario, se vio muy muy bien. Comentarte, Charlie, comentarte, auditorio, que hay unas partes en videos que se están circulando donde el retador Terence Crawford le regresó los cinturones al Canelo Álvarez, los cuales pues se los ganó, pero se los regresó porque dicen que pues para qué los quiere si tiene su nombre. Y también recordarte, Charlie, auditorio, que al final de la pelea, en una entrevista que le hicieron al campeón Terence Crawford, él dijo que toda la gloria y la honra era para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, en el cual él pues estuvo orando, pero él le da toda la gloria y dice que todo el mérito viene de Dios. Pues así, Charlie, lo que se llevó a cabo el sábado, la pelea esperada para todos los mexicanos, y pues con esa novedad que Canelo vuelve a perder. Hablando ya, Charlie, ya de otra cosa, hablamos de la jornada 8 del fútbol mexicano. El partido esperado era el de Chivas contra el América. Hay que recordar que se jugó en el Estadio Azul, donde el partido pasado el América pues jugó a puerta cerrada con el Pachuca, pero con Guadalajara sí se llevó a cabo, en el cual pues estuvo un buen lleno. Y el gol al minuto 63, Alvarado metió el primer gol, y así se fueron el segundo tiempo muy, muy bueno. Ya para el minuto 88, ya para terminar, la Hormiga González mete el 2-0 para las Chivas, en el cual pues imagínense, Charlie, los aficionados de las Chivas, y me incluyo, viendo ese resultado, con puros mexicanos le gana una América pues pleto de estrellas, la mayoría son extranjeros. Ya en el minuto 90 de compensación, Cendejas mete 2 goles a 1, en el cual pues América se fue con todo para empatar. Y Charlie, lo de siempre, la polémica y que todo hay. Comentarte que para empezar el árbitro dio 13 minutos. Fueron muchos minutos los que dio el árbitro, realmente no se perdió mucho tiempo. Pero no más eso, Charlie, sino que aparte de los 13 minutos, todavía dio 4 minutos más. Qué bueno que no empató la América, porque si hubiera empatado, sí, hubiera habido polémica. Pues ahí está, el clásico se la lleva la Chivas Rayadas del Guadalajara, y esperemos pues con esto levante, porque hay que decirlo pues que no ha empezado bien el torneo las Chivas. Entonces pues ahí está lo que se llevó a cabo en el clásico. Ya en otros resultados: Necaxa 1, Juárez 1, Mazatlán 1, Pumas 4, le metió 4 Pumas al Mazatlán. Ya para el sábado, Cruz Azul le gana al Pachuca, Atlas con Santos empatan a 2, Tigres con León 0-0, el campeón Toluca le mete 3 al Puebla, y ya mencionado el 2-1 para las Chivas, que le ganó al América. Pues así, Charlie, la nota deportiva con estos grandes eventos que se llevó este sábado. Pues así así quedan de tanto gritar de la emoción al que pues por fin las Chivas obtuvo 2-1. Así quedan. Bueno, pues así están las cosas. Estimadísimo Lupillo Hernández, bueno, pues lo saludamos por ahí
con toda la información, lo ocurrido en dos eventos importantes en este fin de semana. Llegamos con esto a la parte final el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Tiene una cita este próximo miércoles. Permanezca informado a través de nuestra página Informativo Turquesa Manzanillo en Facebook. Búsquenos y por supuesto agradecerle el favor de su atención y su confianza por estar con nosotros. Gracias a nombre de todo nuestro equipazo de noticias. Que tengan ustedes una extraordinaria tarde. Inicio buen fin de semana. Gracias. Inicio de semana. Gracias. Copi Sistemas, distribuidor autorizado de la marca Rico, presentó. Estás enterado de lo más importante del día en Informativo Turquesa. Síguenos todos los días en Radio Turquesa 92.9. el noticiero más refrescante de la ciudad. Informativo Turquesa, la voz de la información. En Radio Turquesa 92.9.